Presentarles a un gran amigo, y acá hay conocedor del tema de los mercados internacionales, Eduardo Vini, que es el director de AgriGrain, y que bueno, le pedimos que nos diera un poco su pensamiento, sus reflexiones acerca del futuro del arroz uruguayo en el mundo. Buenos días. Qué linda costumbre decir buenos días, ¿no? Porque la verdad que tan buenos me parece que no son, pero tenemos esa buena costumbre de decir buenos días. Y tenemos que acostumbrarnos a esas cosas buenas, aun cuando los tiempos están difíciles. Y están difíciles no solamente para el sector productivo, está difícil para el sector comercial también, para la industria, no es nada nuevo. Antes de extenderme en lo que quiero compartir con ustedes, permítanme por lo menos presentarme. Hace unos 12, 13 años atrás se identificó una oportunidad comercial para Uruguay cuando el arroz norteamericano entraba en Europa con los transgénicos. Europa le bajó las persianas y ahí encontramos una puerta abierta en el Uruguay para poder volver a llevar a Europa el arroz uruguayo. Dirijo una empresa que es de origen familiar, creada en el año 93. En el año 2007-2006 identificamos que había una oportunidad para Uruguay de volver a los mercados europeos. Se aprovechó y se sigue aprovechando porque desde entonces Uruguay viene exportando prácticamente cada semana sale un embarque para Europa. Y no es un mercado menor, incide aproximadamente en un 20% variable, ha llegado a estar cerca del 28% de las exportaciones uruguayas iban para Europa, con lo cual esa es nuestra base fuerte para el negocio. Para darles una idea, pasear un poquito por el mundo sin pasaporte, les puedo decir que la producción mundial de arroz ha tenido un incremento importante en los últimos 9 años, aproximadamente un 15%, pero también aumentó significativamente el comercio internacional, en un 57% en el mismo periodo. De ahí se pueden sacar determinadas cifras, no tanto en la producción, que entendemos que está habiendo una movida de determinados países, mayormente en África, algo también sucede en Asia, pero sobre todo ciertos países africanos están muy incentivados en aumentar su producción. En el caso del comercio internacional, vale la pena destacar que a diferencia de otros productos del agro o de otros commodities, el arroz no tiene esa fuerza en los futuros, como lo tiene la soja, como lo tiene el trigo, como lo puede tener el petróleo, los minerales, los metales. Solamente se estima un 7% del comercio total internacional de arroz es el que supuestamente se negocia en la Bolsa de Valores de Chicago. El otro 93% es negocio físico y ahí es donde Uruguay juega el partido. En ese 93% competimos con los mercados asiáticos, competimos con Estados Unidos a distintos niveles y en distintas escalas. Tenemos 15 minutos todavía. Yo los invito a que cualquier pregunta que tengan ustedes, por favor, me dicen, levantan la mano, porque esto puede darse para dispersión y pasar de un tema a otro puede ser fácil. Y yo lo que quiero es que también quisiera que ustedes también puedan plantear las preguntas a medida que se va transcurriendo. Mercados regionales, voy a aclarar, MENA se entiende por Middle East y North Africa. Es una región de unos 20 y tantos países, Arabia Saudita, el Medio Oriente completo, Jordania, Siria, Israel, Palestina, en el norte de África, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Egipto. Y para Uruguay, obviamente, el partido en estos momentos se está jugando sobre todo en América Latina, sin desmerecer, por supuesto, lo que significa el negocio con Irak o con Irán o con otros mercados que todavía están para ser ganados. Yo identifico que hay, digamos, cuatro grupos primarios que implican competencia para Uruguay.
Por una parte, precio y volumen, un binomio de precio y volumen, un binomio de calidad y precio. El tema de los subsidios, benditos subsidios para algunos y no tanto para nosotros en Uruguay, los acuerdos bilaterales, es un tema de competencia muy importante. Y la competitividad, que no pasa solamente por el precio, la competitividad de un producto no es solamente el precio de venta. En esto voy a tratar de extenderme un poquito más. En la primer componente hay 5, no son los únicos, pero son los primarios. Vietnam, India y Tailandia en el mercado asiático, Paraguay y Brasil aquí en América Latina. Son países que tienen un alto volumen disponible para la exportación. Sabemos que Brasil juega un año sí, un año menos, un año no, pero está y no se puede perder de vista. Es un jugador importante. El caso de Paraguay, bueno, nos toca muy de cerca porque me consta que varios de los productores arroceros del Uruguay están trabajando en Paraguay. Hay un capítulo aparte sobre ese tema. Y en cuanto a Vietnam, India y Tailandia, está claro, son los número 1, 2 y 3, no necesariamente en ese orden, pero en sus volúmenes de exportación. Aquí nos juega en contra el volumen, por un lado, pero nos juega en contra mucho el precio, que hoy en día está saliendo al mercado desde estos orígenes. En el caso del segundo binomio, de calidad y precio, nuevamente Paraguay y Brasil, pero también se suman Estados Unidos y Tailandia, que tienen unas calidades muy buenas, similares a la uruguaya, no llegan todavía, gracias a Dios, y a ustedes, al trabajo de ustedes no llegan. En el tercer punto, Europa, Estados Unidos son dos mercados que subsidian fuertemente el agro, cosa que aquí en Uruguay no sucede, para bien o para mal. Personalmente yo entiendo que los subsidios deben ir puestos de una manera temporal y no de una manera permanente como realmente sucede, sobre todo en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos estamos compitiendo con una potencia de 1.300 millones de dólares cada año aproximadamente. De ese subsidio salen ferias, exhibiciones, exposiciones, participación en distintos foros, cosa en lo que nosotros como Uruguay Comercio, Uruguay Sector Productivo, no hay a veces los recursos para participar de la misma manera. Europa también tiene subsidios fuertes y ha sido un tema de gran debate en la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Brasil tiene subsidios de forma temporal, no permanente, cuando se estimula al sector productivo con un retorno, como ha sido en años anteriores. Y en cuanto a Vietnam y Guyana, que están marcados aquí, son países que tienen convenio con la Unión Europea, entre otros. El caso de Guyana forma parte de del CARICOM, es el grupo de países de América Central y Caribe, en donde Guyana entra con 0 arancel. Uruguay paga arancel. Y la competitividad, como decía antes, no está marcada solamente por un tema de precio. La competitividad se hace con varios elementos. Las certificaciones nos abren puertas, son caras. Es caro mantener una certificación porque implica auditorías que alguien las tiene que pagar y normalmente se pagan en el origen, no las paga el mercado de destino. La diferenciación es algo que para Uruguay es único. Me voy a explayar un poquito más, 2 minutos, sobre las diferenciaciones en la siguiente diapositiva. El medio ambiente hace una componente importante para ciertos mercados. Es verdad que no todos los mercados le prestan atención. Cuando nosotros vendemos arroz en Costa Rica, nadie se pregunta qué tal es el medio ambiente en Uruguay. ¿Quién se lo pregunta? Se lo preguntan los europeos, los canadienses, tal vez algún australiano, pero poco más se le presta atención al medio ambiente. Y para Uruguay es un tema prioritario.
Estamos hablando de un producto orgánico que coexiste y que se cultiva aquí en Uruguay con unas prácticas magníficas que realmente hay que promover. Es uno de los elementos que Uruguay puede exportar, es el conocimiento. De hecho, ya lo está haciendo por causas de la crisis, tal vez, en algún caso, con los productores que se han ido al Paraguay, pero se está aportando conocimiento con manual de buenas prácticas también. De hecho, no en vano ha venido gente del IRRI al Uruguay a invitar a algunos de ustedes, posiblemente, me consta de algún ingeniero uruguayo que ha sido convocado por el IRRI y se mira con ojos bien abiertos lo que se hace a nivel de cultivos en Uruguay. Y en cuanto al marketing y la logística, sí, el marketing es una materia fundamental en cualquier gestión de venta. Si no hay un marketing efectivo, allí el sector comercial, la industria, posiblemente estamos en el frente de batalla, pero no podemos quedarnos solos. De hecho, en las campañas que nosotros hacemos de recorrida con clientes, procuramos siempre poner una visita a línea. Queremos que los clientes que vienen con nosotros y que vienen a conocer el producto uruguayo vean de dónde sale. No sale solamente de un silo, no sale solamente de un molino. Sale de una tierra que la trabajan ustedes, que la trabajan los productores, que se trabaja en equipo. Y no en vano se dice que es el mejor arroz del mundo. Yo lo creo. He probado otros y lo creo. Pero no solamente por la cuestión sensorial, es por el manejo de los cultivos, el manejo de los agroquímicos, la sustentabilidad que genera el cultivo del arroz en el medio ambiente. Son varios elementos. En fin, Uruguay hace sin duda una gran diferencia. Entre todos los demás mercados, todos los demás países de origen, hace una gran diferencia. En primer lugar, hay un modelo de integración que no existe en otra parte del mundo como existe en Uruguay. La integración clara entre la investigación, el productor, la industria, el comercio. Falta un elemento que es el que no está, no sé si realmente falta, que es el Estado. En Uruguay no hay una injerencia estatal como sucede en otros mercados, donde hay, mencionábamos antes, los subsidios, o donde hay stocks de reservas que se tienen que mantener, como en el caso de CONAP en Brasil, por ejemplo. Y no hay una injerencia en cuestión de precios, como pasa a veces en los mercados asiáticos, en donde el gobierno pone un valor mínimo para pagarse al productor. Y la segregación varietal. Qué cosa espectacular que es la segregación varietal. Para nosotros que vendemos arroz, en realidad vendemos variedades. Y seguramente acá nos vamos a entender bien cuando haga la comparación con los vinos. Si yo pregunto a quién le gusta el Merlot o a quién le gusta el Tanat, van a haber manos diferentes de un lado y del otro. Y a quién le gusta el Cabernet y a quién le gusta un Pinot Noir. Y van a haber manos diferentes. Y lo mismo pasa con el consumidor del arroz uruguayo. No es el mismo consumidor que quiere un Olimar, un Tacuarí, un El Paso, o que va a empezar a pedir un Merín, o un Gurí, o un Inov. No es el mismo consumidor. Y ahí es donde nosotros entendemos que esa diferencia es uno de los grandes valores que tiene hoy en día Uruguay para diferenciarse de otros mercados de origen. Yo mantengo, y fervientemente, que es una diferencia que hay que cuidar. Entiendo que tiene un costo. Entiendo que más que un costo a veces genera dolores de cabeza en el manejo del molino, de tener silos específicos para cada variedad, pero realmente logramos que con esas variedades enfocarnos en mercados que son los que realmente quieren, eligen y prefieren al arroz uruguayo. El Olimar en México o el Tacuarí en Perú, por ejemplo. Otro de los grandes elementos de valor es el tema de las certificaciones. Vuelvo al tema de las certificaciones. Hoy el panorama es complejo, es difícil, es adverso, eso está claro, no necesita más explicaciones. Pero de hoy hay que mirar para adelante, porque las crisis terminaron en algún momento. Y si no hicimos un trabajo en alguna parte de esa crisis
para prepararnos a los mejores momentos, va a estar difícil mantenerse dentro de un mercado que puede volver a ser altamente competitivo en desmero de Uruguay. Los Estados Unidos no duermen la siesta, los paraguayos no duermen la siesta, los asiáticos no duermen la siesta. No podemos quedarnos dormidos con un mercado que puede ser altamente competitivo. Y me refiero especialmente al mercado europeo, donde Uruguay coloca cerca del 20% de su producción. Y reitero, en forma continuada, prácticamente cada semana sale un embarque para Europa. ¿Que tenemos que abrir más mercados? Sí, es verdad. Ahora, en cuanto a las certificaciones, ¿dónde añade valor la certificación? El valor está en una cuestión de imagen. En realidad es una cuestión de imagen. Europa pide un arroz orgánico y hay mercados donde no podemos vender un arroz blanco, por ejemplo, como Suiza o Noruega o Austria, no podemos vender un arroz blanco porque no tenemos un orgánico. El día que tengamos arroz orgánico, tenemos clientes dispuestos a comprar también el arroz blanco. Lo mismo sucede en Alemania. Alemania hoy en día es un mercado como la gran parte de Europa, digo Suiza, Noruega, especialmente en blanco porque está fuera de la Unión Europea, ¿okay? del mercado de la Unión Europea. En Alemania hay un gran mercado para el arroz orgánico también, de la misma forma en Canadá y en Estados Unidos. El volumen no es grande, es verdad. No es que se va a hacer una gran fortuna negociando un pequeño volumen, pero es una carta de presentación importante. Y no podemos quedarnos detrás, porque mientras que nosotros lo venimos pensando desde hace años, en Camboya hay arroz orgánico, en Vietnam hay arroz orgánico, Brasil tiene arroz orgánico, Argentina tiene arroz orgánico, Paraguay posiblemente tenga alguna certificación de arroz orgánico y en Uruguay todavía no lo tenemos. Es una materia pendiente que tenemos que prestarle mucha atención. Dentro de estos certificados, obviamente, HACCP es uno de los primarios, Global Manufacturing Practice es otro también de los primarios, BRC es por el British Retail Consortium. A nosotros no nos tendría que significar nada. Ahora, la verdad es que esta certificación dentro de Europa se ve, nuevamente reitero el término, con ojos bien abiertos. Quien tiene esta certificación entra más fácil en otros mercados también. Obviamente el ISO 22000 es fundamental hoy en día porque cualquier auditoría está pidiendo, me refiero a auditoría de clientes, está pidiendo un ISO 22000. Y bueno, si bien no sea un mercado objetivo para Uruguay venderle arroz orgánico a los Estados Unidos, nuevamente es una cuestión de imagen que favorece y que facilita colocar otros productos en otros mercados, solamente porque se tiene. Hay ciertamente desafíos y oportunidades. Acá los desafíos para ustedes como productores están más que claros. Hay que corregir la rentabilidad, urgente. Sin productores no hay arroz. Y se está perdiendo ya, aparentemente, un 20% de los productores que habían en el Uruguay hace unos años, 20% de los productores de arroz, han tenido que buscar otro producto, otro destino, otro rumbo. Y es una pérdida grave para el Uruguay. Se pierde un conocimiento de décadas, un conocimiento que Uruguay no puede permitirse perder. El desafío de mantener la segregación está también vinculado a los costos, a lo que es la producción. Bueno, me va a sonar una chicharra y me van a perdonar si desenchufo el computador, pero la segregación, en mi opinión, tiene que mantenerse porque convierte a Uruguay en un país boutique, en un mercado que realmente podría ser de commodities. Que la segregación de variedades implica un costo para la industria, sobre todo, también obviamente para el productor, pero es uno de los importantes elementos del valor agregado que tiene el arroz uruguayo a la hora de colocarse en mercados internacionales.
Escuchaba anteriormente a los amigos vecinos de Brasil los experimentos que se hacen en la mezcla de soja y arroz en los mismos campos. La región tiene arroz transgénico, si bien aparentemente no es formalmente reconocido o declarado, pero nos consta que hay arroz transgénico en la región. Y Uruguay, por el contrario, tiene un decreto que todavía está vigente y que espero yo que los productores hagan el esfuerzo de mantenerlo vigente, que protege a Uruguay del cultivo del arroz transgénico. ¿Por qué? No soy científico, solamente les puedo decir que en Europa no se quiere el arroz transgénico. No podemos perder un mercado como el europeo. Definitivamente no lo podemos permitir. Y experimentar con transgénicos sería de alto riesgo. La gestión de acuerdos bilaterales inmediatos. A ver, 2 minutos nada más para mencionar Mercosur, Unión Europea. Lindo el titular, linda la expectativa, 20 y pico de años trabajando en un acuerdo para que saliera a grandes titulares y me parece formidable. La realidad es que lo van a disfrutar mis hijos, sus hijos, tal vez algunos nietos. Nosotros no sé cuándo lo veamos. Y esto no es ser negativo, esto es ser realista. Porque lo tiene que refrendar, lo tienen que firmar 28 presidentes europeos más 4 presidentes sudamericanos que tienen que ponerse de acuerdo en un momento que está difícil ponerse de acuerdo, por lo menos entre 2 de ellos. Y además lo tiene que refrendar los parlamentos. Y si en este panorama estamos con los franceses peleándose con los brasileños por el incendio del Amazonas y que van a recortar de acá y de allá y empezamos con ese tironeo, yo quisiera saber qué Parlamento Europeo va a estar dispuesto a firmar realmente al menos el capítulo agrícola que le permita al Mercosur concretar las exportaciones de arroz hacia Europa libre de aranceles. Y después viene el otro tema. ¿Cómo se va a negociar dentro del Mercosur el repartido de la cuota? Porque Brasil puede hacer mucha presión e hincapié en sus niveles de producción, pero la exportación real hacia Europa es de Uruguay, mayoritariamente de Uruguay. ¿Qué se va a tomar como referencia? ¿Los volúmenes de producción o los volúmenes de exportación? Habrá que negociarlo como todo y habrá que llegar a un acuerdo como todo. En cuanto a acuerdos bilaterales inmediatos, quiero hacer un paréntesis apenas para decirles, Costa Rica tiene un acuerdo con Europa que le permite exportar 40.000 toneladas al año de arroz blanco libre de aranceles. Costa Rica no lo hace. ¿Por qué nosotros no podemos tener un acuerdo con Costa Rica para exportarle las 20.000 o 30.000 toneladas que le exportamos a Costa Rica cada año? ¿Por qué no podemos tener un acuerdo con algún otro país africano? Hay un debe tremendo por parte de los anteriores gobiernos, el presente y posiblemente, no sé si quedará en el debe de los futuros gobiernos, pero hay un debe importante en la concreción de acuerdos bilaterales efectivos para Uruguay. Y ahí voy al compromiso que está faltando, que ha venido faltando durante mucho tiempo por parte de las autoridades con todo el sector. Es un sector que sabemos que está solitario, que no tiene el apoyo que debería de tener, que no tiene el reconocimiento, que hay muchas palabras que se dicen y muy poco es lo que se hace durante todos estos años. Y creo que corresponde al sector ser enfático, ser duro, dar más de un tirón de orejas, no porque se esté en campaña electoral, porque va a pasar la campaña electoral y habrá que seguir tirando orejas para que realmente se den cuenta a nivel de autoridades y tomen conciencia de que Uruguay no se puede permitir poner al productor de rodillas como está sucediendo en estos momentos. Uruguay no se lo puede permitir. Es el mejor arroz del mundo, hay un conocimiento espectacular adquirido durante décadas que se corre el riesgo de lastimar de una forma, no digo irreversible,
pero peligrosa. Hablamos de lo negativo, vamos a darle un poquito de credibilidad y de atención a lo positivo, porque de lo negativo ya suficiente. La época de vender espejitos de colores terminó hace 500 años. Yo no lo voy a hacer ahora tampoco, pero hay oportunidades. A nivel comercial siguen habiendo oportunidades. Hay una innovación a multinivel que yo la interpreto en cuanto a la innovación que se hace, por ejemplo, en línea, en todos los convenios que Línea tiene y logra con otras entidades equivalentes de otros países, para el desarrollo de variedades o de productos específicos. Hay que avanzar en las certificaciones que le añaden valor al producto uruguayo. Tema de los orgánicos, lo vuelvo a poner sobre la mesa porque es una oportunidad, reitero, no de volumen, pero sí de valor y sí de imagen. Hay mercados sin explorar. El mundo produce 770 millones de toneladas. Nosotros producimos apenas 1.200.000, 300, 400, dependiendo de los años. Y el arroz constituye más del 50% del alimento básico de la población mundial. Tenemos que encontrar puertas, y hay puertas a donde todavía no estamos golpeando, en donde tenemos que llegar con productos específicos, porque por volumen no podemos hacerlo en determinados mercados, pero sí por producto específico. Las variedades a medida son el mejor ejemplo de esto, ¿no? Cuando se desarrolla una variedad, recuerdo el ayate que se había desarrollado hace unos años y era espectacular, y bueno, lamentablemente tuvo un ciclo de vida bastante corto, pero vienen nuevas variedades. Está el gurí, que a los mexicanos les encanta, y estamos haciendo todo lo posible porque el tacuarí se mantenga todavía vivo, pese a que para el productor no es tal vez la mejor opción, pero comercialmente ha estado pagando premios. Y vendrán otras variedades. Hoy está Mirim en la cuenta, o podría estar el Innov en la cuenta, y para todas esas variedades hay un mercado. Más allá que después venga una nueva licitación, presumiblemente semana próxima para Irak, y vaya en un buque cargado con todas las variedades mezcladas, perfecto, que vaya. Es una parte del negocio que no vamos a desatender, que los agentes comerciales no deben y no debemos desatender, pero hay otra parte que es mucho más específica. Y la cadena de valor agregado tiene mucho que ver con la combinación de todos estos elementos, en realidad. No sé si genera algún tipo de pregunta, algún tipo de susto, espero que no. A mí me costó un poco de trabajo entender a algunos de los técnicos. Espero que no les cueste a ustedes trabajo entender un poco estos conceptos de lo que es el comercio internacional, de cómo se mueve, de las dinámicas, de lo que vemos. Y si el momento presente es difícil, yo creo que es bueno saber que todas las tormentas en algún momento también escamparon. En algún momento también paró de llover. Y un terapeuta una vez me dijo, cuando hay tormenta, ¿qué es lo que haces? ¿Te metes abajo del agua a esperar que te caigan los granizos en la cabeza? No, definitivamente no. Te arrimás a un costado y la observás y aprendés y esperás que pase. No digo que eso se pueda aplicar concretamente en el caso del arroz uruguayo en estos tiempos, en estos momentos. Pero hay que reconocer que sí, que hay una tormenta y que va a pasar. En estos 6 puntos es donde yo hago el énfasis de la presentación. Y especialmente el último, tal vez es como en el postre, que para mí es el mejor. Nosotros somos conscientes de que estamos haciendo un trabajo en equipo con la industria, con el sector productivo, con el sector de la investigación, en el fomento de las estrategias comerciales que permitan a Uruguay volver a donde le corresponde estar. No será en el primer lugar de la lista de exportadores, pero sí está en el primer lugar de la lista de los arroces preferidos en el mundo.
lamentablemente hoy no paga los dividendos que tendría que pagar y sabemos que es por un tema de estructura local en el país que hay que corregir. Hay una componente de costos productivos que es insostenible y no solamente para el arroz uruguayo, en general para todo el agro, y eso hay que corregirlo. Y las autoridades tienen la obligación de hacerlo. Y si no lo hacen 1, 2 o 3 veces, hay que seguir tirando de las orejas. Porque el arroz uruguayo realmente se lo merece. Creo que después de esto, lo mejor que puede pasar debería ser un 29 ñoquis de arroz. Pero va a estar difícil, me imagino. No sé si tienen alguna pregunta para hacer o vendrán después, más tarde. Muchas gracias.